¿Cree usted que los líderes poderosos pueden ser solo piezas de un plan profético mucho más amplio? ¿Qué pasaría si las decisiones políticas de hoy ya estuvieran escritas entre líneas de las Escrituras hace miles de años? Algo profundo está sucediendo detrás de escena en el mundo, y la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta. Pero cualquiera que conozca las enseñanzas de Jesús y el poder de la verdadera oración, sabe que nada es casualidad. Cuando los líderes caen, las alianzas se rompen y las sorpresas estallan en el escenario internacional. Los ojos espirituales deben estar bien abiertos. La caída, la humillación y la agitación que involucran a figuras como Donald Trump no son solo noticias, pueden ser señales. Y hoy acaba de revelarse una de esas señales, y vino de donde nadie lo esperaba. México. Sí, México. Una nación marcada históricamente por la fe, por los milagros, por las apariciones de la Virgen María. Un pueblo que lleva en sus raíces una profunda espiritualidad que muchas veces desafía la lógica de la política, y fue precisamente desde esta tierra donde la oración resuena desde las montañas y donde multitudes se arrodillan ante Nuestra Señora de Guadalupe, que se tomó una decisión capaz de sacudir los pilares del poder norteamericano. Es más, la responsable de este vuelco es una mujer. Claudia Sheinbaum. Para muchos, simplemente un líder político en ascenso. Para otros, protagonista de un movimiento profético que apenas comienza. Lo que ella decidió, nadie en Estados Unidos se lo esperaba, ni siquiera Trump. Pero ¿qué tiene esto que ver con las Escrituras? Todo. Jesús nos enseñó a observar los signos de los tiempos. Él dijo, habrá señales en los cielos y en las naciones. Los corazones de los hombres desmayarán de miedo de lo que viene sobre la tierra. Lucas 21, 25, 26. Y ese miedo ya ha empezado a afianzarse. Las grandes potencias están en alerta. Los funcionarios estadounidenses están perplejos. Y quien presta atención a lo que dice la palabra, comienza a comprender que no se trata solo de política, sino del destino. Esta brutal decisión de México no es solo geopolítica, es espiritual, es profético y pone en duda todo lo que Trump construyó. Tu poder, tu influencia, su posible regreso a la presidencia. En cuestión de horas se empezó a escribir un nuevo capítulo. Y no le hace ningún favor al expresidente. Al contrario, parece sellar el principio de su fin. ¿Podría ser una coincidencia? ¿Es estrategia? ¿O será profecía? Sheinbaum, guiada por una postura que mezcla audacia y precisión, rompió un patrón. Hizo lo que ningún líder latino había hecho antes. Ella no se inclinó, ella no retrocedió, ella lo enfrentó. Y ahora el mundo observa. Perplejo, dividido y conmocionado. ¿Cómo se atrevió México a desafiar a Estados Unidos? ¿Por qué? ¿Y por qué ahora? Las Escrituras ya hablaban de tiempos en los que los últimos serán los primeros y en que los poderosos serían arrojados de sus tronos. Lucas 1:52. ¿Qué pasa si estamos experimentando exactamente esto ahora mismo? Detrás de cada decisión política se diseña un propósito mayor. El mismo Dios que levantó reyes y destruyó imperios sigue actuando, pero ahora está utilizando métodos inesperados, territorios improbables y líderes que pocos tomaron en serio. ¿Estás preparado para ver el cumplimiento profético desarrollarse ante tus ojos? Porque lo que estamos presenciando hoy podría ser solo el comienzo de algo mucho más grande. Pero antes de continuar con esta revelación, necesito preguntarte algo muy especial. Si crees en el poder de la oración, escribe ahora en los comentarios, Señor, abre nuestros ojos espirituales. Sí, escribe como un acto de fe, como un grito colectivo. Porque algo muy grave está pasando, y solo la oración puede mantenernos firmes. No estamos aquí solo para entender lo que está sucediendo en el mundo, sino para discernir lo que está sucediendo en el mundo. Mundo espiritual. Jesús nos enseñó a vela y ora. Sabía que los días serían difíciles,
que el error sería grande, que las decisiones humanas afectarían el destino de naciones enteras. Y por eso, más que nunca, debemos estar de rodillas. La oración es nuestro escudo, es nuestra arma. Es el canal que nos conecta directamente con aquel que todo lo ve y que ya conoce el final de esta historia. Quizás no tengas control sobre lo que hacen los gobernantes, pero hoy puedes decidir ser un intercesor, una torre de vigilancia, alguien que no solo sea testigo del cumplimiento de las profecías, sino que orar en el nombre de Jesús para que el mal no prevalezca. Entonces, si sientes en tu corazón que es necesario hacer algo, comienza ahora. Comentario: orar. Comparte este vídeo con alguien que necesite despertar. Y si este contenido tiene sentido para ti, si te abre los ojos a algo más grande, deja tu me gusta ahora. Esto nos ayuda a llevar este mensaje más lejos. Y no olvides, suscríbete al canal. Aquí revelamos lo que muchos ocultan. Aquí, la verdad profética se trata con seriedad. Activa la campana, porque los próximos vídeos traerán revelaciones aún más impactantes, y debes estar preparado. Ahora, sigamos. Porque la decisión de Sheinbaum no fue solo política, tocó el backstage espiritual de los Estados Unidos, y esto podría cambiar el curso de la historia profética de Occidente. Durante décadas, Estados Unidos ha cargado con el peso y la gloria de ser llamado la nación más poderosa del mundo, una tierra de promesas, de fuerza militar, de decisiones que moldearon el planeta. Pero todo imperio, por sólido que parezca, tiene un punto de ruptura, y a veces ese punto empieza a agrietarse en el lugar más improbable, no por fuera, sino por dentro. Donald Trump no es solo un político. Para millones de estadounidenses, representa un símbolo, un arquetipo de fuerza, audacia, patriotismo y resistencia contra el sistema. Pero para muchos otros, incluso dentro de su propio país, representa el orgullo ciego, la división, el caos institucional y el eco de la arrogancia imperial. Lo curioso es que la Biblia habla de imperios que caen así, no de repente, sino de manera simbólica, espiritual, como una advertencia divina. Cuando el corazón de un pueblo se enaltece, cuando sus líderes se convierten en ídolos ante los ojos de la multitud, llega el juicio, no como un rayo, pero como un proceso, como una erosión invisible. Y en el caso de Trump, esta erosión está ocurriendo ante los ojos del mundo, con cada escándalo, cada pleito, cada derrota silenciosa. Pero la reciente decisión de México fue como un terremoto inesperado. Claudia Sheinbaum, al blandir el martillo y tomar una acción que desestabilizó las relaciones con Estados Unidos, no solo se enfrentó a una potencia, tocó un punto de desequilibrio espiritual. Porque lo que muchos ven como un juego político puede en realidad esconder un movimiento detrás de las escenas proféticas del planeta. Trump, que tanto se esforzó en imponer barreras, construir muros y dominar con discursos de autoridad, ahora se encuentra debilitado no por una guerra ni por un ejército, sino por una mujer, por una nación vecina, por una decisión estratégica que quebró el orgullo estadounidense en su raíz diplomática. Y esto no es solo una derrota política, es una caída simbólica, un colapso del mito. Y todo aquel que conoce la palabra sabe, Dios derriba tronos, Él derriba al exaltado, confunde a los sabios, deshace las alianzas humanas para revelar su soberanía. Cuando Nabucodonosor estaba lleno de sí mismo, el Señor le hizo comer hierba como a los animales, y cuando Herodes aceptó la adoración como si fuera un dios, cayó muerto y fue comido por los gusanos. Estas no son historias decorativas, estas son advertencias proféticas, son patrones espirituales. La caída de Trump no solo significa que su carrera está llegando a su fin. Podría significar que el imperio estadounidense ha entrado en una nueva fase de juicio, una fase donde las alianzas se rompen,
Los muros caen y el orgullo es aplastado por las manos de quienes nadie esperaba. El mismo Jesús dijo: el que se enaltece será humillado. Y cuando un hombre o una nación construye su trono sobre la base del orgullo, la caída es inevitable. Primero en lo invisible, luego en lo natural. Lo que hizo Sheinbaum no fue simplemente desafiar a un expresidente. Fue como señalar una herida espiritual que Estados Unidos ha evitado durante décadas, la herida de la idolatría al poder. Confía en la fuerza militar, de la creencia de que nada los sacudirá. Pero los tiempos han cambiado, y proféticamente, todo indica que el centro del mundo se está desplazando, que la balanza está cambiando de lado, que el Señor de los ejércitos está permitiendo el realineamiento de las naciones, no con base en armas, sino con propósitos eternos. Y no, eso no significa que Trump sea el villano, pero tal vez él sea la señal de una época donde todo lo que parecía fuerte comienza a desmoronarse, donde los íconos de la cultura política estadounidense se enfrentan a decisiones inesperadas, a personajes poco probables, a decisiones que no siguen la lógica humana. El imperio estadounidense se enfrenta no a bombas, sino a la vergüenza. Y esto es lo que más duele a quien siempre se ha visto dueño de la verdad. Vivimos en una época profética, una época en la que los tronos caen, los escudos fallan y las estructuras del orgullo son devoradas por su propio peso. Y mientras esto sucede ante nuestros ojos, a muchos todavía les preocupan solo los números, las elecciones, los partidos. Pero los que tienen ojos espirituales saben: este otoño es una advertencia, y no será el último. Ahora bien, si has llegado hasta aquí, quiero saber qué piensas de todo esto. En tu opinión, ¿representa Trump una profecía que se está cumpliendo, o simplemente el colapso de un hombre que se emocionó demasiado? Escribe en los comentarios: el orgullo va antes que la ruina. Si ve que algo mucho más grande está sucediendo detrás de esta noticia, tu opinión es muy importante. Comenta, reflexiona, comparte. Esto ayuda a que este mensaje llegue a más personas que también necesitan despertar. Claudia Sheinbaum no surgió de la nada. Su nombre puede ser nuevo para quienes siguen la política desde lejos, pero detrás de escena del poder latinoamericano ya era conocida como un actor estratégico, silencioso y meticulosamente posicionado. Hija de científicos, licenciada en física y con una carrera marcada por el activismo social, Claudia es todo lo contrario al estereotipo político tradicional, y quizás por eso fue subestimado. Pero lo que nadie esperaba era que esta mujer, aparentemente fuera del eje de influencia global, tomara una decisión que sacudiría las estructuras diplomáticas del continente y sacudiría el orgullo estratégico de Estados Unidos. Una decisión que no solo contradijo las expectativas, sino que reveló algo mucho más profundo. Estados Unidos está perdiendo el control y el mundo está mirando. La actitud de Sheinbaum no fue impulsiva, fue calculado, pero sobre todo fue simbólico. En tiempos donde los líderes evitan las confrontaciones directas y prefieren los discursos vacíos, ella optó por un gesto firme y directo, sin lugar a una diplomacia ambigua. Y este gesto, aunque político en apariencia, conlleva capas espirituales y proféticas. Porque México, visto históricamente como el hermano más débil, se alzó con voz firme y se posicionó de una manera que nadie, absolutamente nadie predijo. Y ahí está el shock, no por lo que se dijo, pero quien lo haya dicho. ¿Y dónde se dijo? Trump, símbolo de la fuerza bruta estadounidense, símbolo del nacionalismo inflamado, símbolo de una era en la que Estados Unidos primero resonó con arrogancia en los pasillos del poder global. Ahora observa desde la distancia la ruptura de una alianza silenciosa, una fractura geopolítica. Y lo que más duele es que no vino de Moscú,
ni de Beijing, sino de la frontera sur, de México, de una mujer, de alguien que lleva, además del poder político, la mística de una nación profundamente espiritual. La tierra de las apariciones marianas, la tierra de Juan Diego, la tierra donde multitudes se arrodillan en silencio ante la imagen de la Virgen de Guadalupe, una tierra que lleva en su esencia un peso profético que el mundo ha olvidado considerar, y eso, espiritualmente, es poderoso. Porque cuando una nación que ha sido históricamente oprimida decide levantarse, este acto conlleva algo que va más allá de la política. Toca el cielo, señala que algo invisible se está moviendo. Sheinbaum no solo fue en contra de los intereses estadounidenses, señaló un nuevo escenario, un nuevo orden de fuerzas en transformación. Un escenario donde la obediencia ciega al imperio estadounidense ya no es la regla, donde el silencio cómplice comienza a romperse, donde se están levantando figuras improbables para cumplir un papel que tal vez ni siquiera comprendan todavía, pero que está directamente conectado con el cumplimiento de ciclos que la Biblia ya anticipó. La caída de Trump, iniciada por escándalos, alimentada por divisiones internas y ahora intensificada por rupturas externas, es un reflejo directo de esta nueva era, y Sheinbaum se convirtió, aunque sin declararlo, en una señal, una advertencia, un punto de inflexión. Cuando una mujer adopta una postura tan firme hacia el imperio, resuena como una profecía viviente, porque las Escrituras están llenas de momentos como este. Débora, Esther, Jael, mujeres que surgen en momentos decisivos, cuando los hombres más poderosos están perdiendo el rumbo, y lo que muchos no se dan cuenta es que estos movimientos no son aleatorios, son parte de un guión divino. Entre bastidores del poder, las reacciones fueron inmediatas. El Departamento de Estado de Estados Unidos se reunió. Los agentes de inteligencia hicieron sonar las alarmas. Los expertos en seguridad hablaron de inestabilidad regional. Pero en el fondo, lo que no dicen, y tal vez ni siquiera puedan entender, es que hay algo mucho más grande en juego. Estamos hablando de estructuras espirituales que están siendo sacudidas, de alianzas ocultas que quedan al descubierto, de un imperio herido no por misiles, sino por decisiones que parecen pequeñas, pero que, en el mundo espiritual, tienen el peso de trompetas al sonar. Es posible que Claudia Sheinbaum no sea vista como una amenaza militar, pero en este momento es una de las figuras más simbólicas del panorama internacional. No por tu fuerza, pero por lo que representa, una nueva fase, un nuevo ciclo, y el comienzo de una narrativa profética donde los gigantes comienzan a caer y lo improbable comienza a levantarse. Y tú que estás mirando ahora, ¿cómo te sientes cuando ves que sucede todo esto? ¿Crees que Claudia Sheinbaum es solo una política audaz o que fue utilizada como instrumento para algo mucho más grande? Comenta ahora. Di lo que tu espíritu percibe. Escribe en los comentarios. Las trompetas están sonando si sientes que estamos ante un momento profético. O escribe, lo inesperado está sucediendo. Uno cree que Dios actúa a través de lo improbable. Cada uno de tus comentarios es importante. No solo fortalece a esta comunidad, sino que también ayuda a que este mensaje llegue a aquellos que todavía están espiritualmente ciegos. Descifremos juntos los signos y entender claramente lo que está por venir. Hablar de México es hablar de una espiritualidad muy arraigada. Se trata de una nación que, a pesar de los desafíos sociales, políticos y económicos, lleva un peso sagrado en su historia.
Desde la aparición de la Virgen de Guadalupe en 1531 hasta la actualidad, México se ha convertido en un símbolo de fe, devoción y resistencia espiritual. Pero lo que pocos se dan cuenta es que esta nación también puede estar directamente conectada a los engranajes invisibles del cumplimiento profético. Una pieza en el tablero de Dios que el mundo no estaba preparado para ver moverse con tanta firmeza. Mientras los ojos están puestos en Israel, Rusia, China y Estados Unidos, pocos recuerdan que Dios siempre ha elegido lo improbable para confundir a los grandes. Y México, por muy olvidado que haya estado en los análisis globales, es un territorio de señales, un lugar donde peregrinan multitudes, donde las lágrimas se mezclan con las oraciones, donde lo sagrado aún late en las calles. Y es precisamente por eso que el reciente movimiento de Claudia Sheinbaum tiene una carga simbólica tan fuerte. No se trata solo de diplomacia, es una confrontación espiritual. Imagínese lo que significa, en términos proféticos, que una nación con profundas raíces cristianas se levante contra los intereses de una potencia que ha dictado las reglas del mundo durante décadas. México no solo se enfrentó a Estados Unidos, rompió una cadena silenciosa, se negó a seguir siendo el peón del nuevo orden mundial. Y esto, en el mundo espiritual, tiene peso. Porque la verdadera batalla no se libra solo con armas y tratados, sino con decisiones aparentemente políticas que están moviendo piezas del plan profético de Dios. La Virgen de Guadalupe es uno de los mayores íconos de la fe católica en el mundo. Y su imagen, impresa en altares, camisetas y paredes, representa algo mucho más grande que la tradición religiosa. Representa protección. Representa advertencia, representa el cuidado de Dios por una nación marcada por el sufrimiento, pero también separada por algo grande. Y cuando un líder emerge de esta tierra bendita, rompiendo con el sistema, se activa la advertencia profética. El poder mundial se alimenta del silencio, la sumisión y las alianzas ocultas. Y cuando una nación espiritualmente despierta decide romper con esto, el sistema reacciona. Trump representa el orgullo estadounidense herido, pero Sheinbaum representa a un México despierto. Este choque entre orgullo y discernimiento no es en vano. Es el comienzo de algo que la Biblia ya señaló, un tiempo en el que las naciones tomarán una posición. Algunos caerán, otros se levantarán, y el criterio no será el poder militar, sino el alineamiento con los propósitos eternos de Dios. Por eso debemos mirar a México con otros ojos, ojos espirituales, porque no es solo una cuestión fronteriza, es cuestión de llamar, una cuestión de cumplimiento. Una nación mariana que quizás sin darse cuenta acaba de declarar su independencia espiritual frente a una estructura que venía asfixiando su soberanía. Y esto es profético, porque la verdadera libertad comienza en el espíritu. Ahora dime, ¿alguna vez has notado este peso espiritual sobre México? Comenta con la frase, México es una tierra profética, si también ves este movimiento. O escribe, Guadalupe está en pie. Se cree que allí empezó algo grande. El juego de poder internacional siempre ha estado marcado por la previsibilidad. Estados Unidos, con su arsenal militar y su influencia política, siempre ha sabido anticipar los movimientos. Siempre tuvieron espías, satélites, acuerdos secretos. Pero esta vez se sorprendieron, y no por una superpotencia, pero por un vecino, para un país que siempre ha estado ahí, aparentemente sumiso, aparentemente contenido, pero en silencio, se preparó. La decisión de Sheinbaum no fue anunciada en las principales cadenas, no llegó en forma de amenaza, simplemente sucedió. Y cuando los analistas se dieron cuenta, el daño ya estaba hecho. Este es el tipo de cambio que no se puede medir con notas diplomáticas. Se mide por el silencio en los pasillos de la Casa Blanca,
por miradas de perplejidad en las oficinas de Washington, para llamadas telefónicas urgentes en mitad de la noche. Porque lo que hizo México y lo que lideró Sheinbaum fue más que un gran avance, fue una afrenta simbólica. Y las afrentas simbólicas son las que más duelen, especialmente cuando provienen de aquellos que menos esperas. Hay quienes dicen que todo esto es solo una jugada interna, estrategia electoral, presión regional. Pero hay algo más: el tono del cambio, la sensación en el aire, el malestar espiritual que solo puede sentir quien tiene discernimiento. Estamos asistiendo al comienzo del desmantelamiento de una hegemonía. El momento exacto en el que el león es desafiado por un cordero que no tiene miedo. Y curiosamente, no es el cordero el que retrocede. Este giro diplomático también marca el final de un ciclo, el ciclo en el que Estados Unidos controlaba cada paso del continente, donde las amenazas económicas fueron suficientes para silenciar a gobiernos enteros, donde una llamada de la Casa Blanca decidió el destino de una nación. Eso se acabó, y nadie advirtió a Trump, nadie lo preparó para esto, y tal vez, aunque le hubieran advertido, no lo habría creído, porque los líderes que viven rodeados de adulación rara vez ven venir el colapso, pero ahora es demasiado tarde. La nueva etapa ha comenzado, y con ello se está rediseñando el mapa de influencia global. ¿Te das cuenta de esto? Comenta con la frase: «Estamos viendo la caída del imperio», o escribir: «El silencio de Washington lo dice todo». Se sintió la fuerza de este cambio. Jesús fue claro. En Lucas 21, Él dijo: «Habrá angustia entre las naciones, confusión, los hombres desmayarán de terror ante lo que viene sobre la tierra». Estas palabras durante siglos fueron leídas como metáforas, pero hoy resuenan como titulares. Lo que estamos viendo no es solo política desbordada, es una profecía en progreso. Y lo más aterrador es que poca gente se da cuenta. Los ojos están fijos en las pantallas, pero los corazones están ciegos. Las naciones están siendo sacudidas en todos los sentidos. Guerras, pandemias, desastres naturales, colapsos económicos, escándalos morales. Y ahora, una creciente inestabilidad diplomática. Cuando un nombre como Trump comienza a desmoronarse públicamente y una estructura como la de Estados Unidos es cuestionada por los aliados, no es solo el panorama político el que se tambalea, es la base del sistema global. Jesús sabía que estos días vendrían y nos advirtió, no para asustarnos, sino para prepararnos. La profecía de Jesús no fue un guión para el miedo, fue una brújula para el discernimiento. Y los que tienen ojos espirituales deben entender, cada temblor entre las naciones es una señal. Toda ruptura política conlleva un código. Y lo que estamos viendo entre México y Estados Unidos no es la excepción, es evidencia. Un recordatorio de que todo lo que puede ser sacudido será sacudido, y que solo quedará lo que esté firme sobre la roca. Lo que sucede detrás de escena del poder rara vez se revela al público en tiempo real. Mientras los periódicos imprimen titulares, los verdaderos acuerdos o enfrentamientos se dan a puerta cerrada, en reuniones sin cámaras, donde las miradas dicen más que las palabras. En el caso de la decisión de México, aún queda mucho por ocultar. Pero para aquellos que ven más allá de lo natural, las piezas están empezando a encajar. El gesto de Claudia Sheinbaum, aunque de apariencia política, conlleva profundas huellas espirituales. Porque cuando una nación se levanta contra el orden actual, sin gritar, sin armar escándalo, simplemente actuando, resuena como una frase. Trump, durante mucho tiempo, impuso el silencio a sus aliados por miedo. Miedo económico, miedo político, miedo a represalias. Pero México rompió este ciclo, y lo que hace que este acto sea aún más simbólico es la forma en que se realizó, sin previo aviso, sin guerra, sin fanfarrias. Fue una ruptura silenciosa, y por ello demoledor.
Porque cuando una estructura es frágil, el más mínimo toque puede derribarlo todo. Y ahí es donde surge una pregunta que debe hacerse con seriedad espiritual. ¿Fue solo estrategia o fue juicio? En la Biblia, Dios a menudo usó naciones improbables para ejecutar juicio sobre los poderosos. Egipto, Babilonia, Roma, todos han experimentado el peso de la corrección divina en algún momento de la historia. Y en todos los casos, la sentencia comenzó en silencio, con pequeñas grietas. Pequeñas revueltas, decisiones inesperadas, hasta que de repente el imperio se derrumbó y lo que parecía inquebrantable se convirtió en polvo. Esta es la esencia del juicio de Dios. Él no necesita fuego del cielo, permite que el orgullo implosione por sí solo. La decisión mexicana parece tener este tono. No fue una explosión, fue una grieta. Pero sí una grieta en el punto exacto de apoyo de un discurso imperialista que ya no es sostenible. Y el hecho de que provenga de un país históricamente sumiso, dirigido por una mujer, exactamente como en los patrones bíblicos de cambio de rumbo, hace que todo sea aún más profético. Pero lo más aterrador no es lo que ya pasó. Eso es lo que todavía podría pasar, porque si esto fue solo el comienzo, el shock inicial, la señal de que los cielos están juzgando las estructuras humanas, lo que viene después podría ser aún más intenso. Y como siempre, la mayoría solo se dará cuenta cuando ya sea demasiado tarde. Ahora quiero conocer tu visión. ¿Crees que esta decisión fue solo una postura política o una acción permitida por Dios para juzgar un sistema? Escribe en los comentarios, el juicio ha comenzado, si ves el dedo de Dios en esta historia. O escribe, las grietas quedan al descubierto. Parece que algo mucho más grande se está desarrollando detrás de escena. Trump siempre ha representado más que un presidente. Para muchos fue una idea, una fortaleza, un símbolo de resistencia contra el sistema, de voz contra los medios, de patriotismo sin filtros. Pero también era un símbolo de orgullo, de exaltación personal, de idolatría política. Y cuando alguien se convierte en símbolo de algo tan extremo, también acaba convirtiéndose en el objetivo de algo mucho más grande. La humillación de Trump en los últimos años ha seguido una tendencia creciente. Primero fueron los escándalos, luego las derrotas, los juicios, la exposición pública y ahora silencio, la impotencia ante una decisión tomada al otro lado de la frontera. Desde un punto de vista natural, este es otro capítulo de una historia política turbulenta, pero desde el punto de vista espiritual, estamos ante un proceso profético. Porque la Biblia es clara, Dios resiste a los soberbios, y no hay narrativa más fuerte contra el orgullo que la humillación pública. No el que viene con gritos y aplausos, sino el que viene con silencio. La que llega cuando el orgullo espera reverencia y recibe desprecio, y eso es exactamente lo que pasó aquí. El gesto de México no fue solo político, era un espejo que Trump no quería ver. Y no es coincidencia. Dios, a lo largo de la historia, siempre ha expuesto los corazones de los líderes en un momento en el que pensaban que eran más intocables. Y con Trump, esto está sucediendo en cámara lenta. Pero está sucediendo. La imagen de fuerza comienza a resquebrajarse. La imponente figura comienza a parecer frágil, y la multitud que antes lo vitoreaba comienza a cuestionar. La idolatría política, como toda idolatría, tiene un precio, y el precio siempre está bajando. La humillación de Trump es, por tanto, más que un momento. Es una señal, una advertencia a todos los que ponen su esperanza en los hombres, en los sistemas, en los discursos incendiarios. Porque, como dijo el salmista, unos confían en carros, otros en caballos, pero nosotros haremos mención del nombre del Señor. Y cuando una nación se inclina ante ídolos, ya sean políticos, militares o ideológicos, la caída es segura. Y Trump, quizás sin darse cuenta,
se convirtió en el retrato de eso. ¿Alguna vez has sentido que la caída de ciertos líderes representa algo más allá de lo natural? Comenta con la frase «Dios resiste a los soberbios» o escribir «El ídolo está cayendo», si comprendes el simbolismo espiritual detrás de esta humillación. En la Biblia, pocos personajes representan el orgullo humano tan bien como Nabucodonosor. Rey de Babilonia, dominó naciones, construyó imperios, construyó monumentos para sí mismo. Pero en un momento específico de la historia, Dios lo confrontó. Y el enfrentamiento no llegó con guerra, ni con rebelión, llegó con locura, con pérdida del conocimiento, con humillación. Nabucodonosor pasó 7 años como un animal, comiendo hierba, viviendo como una criatura irracional, hasta que reconoció la soberanía del Altísimo. Este patrón se repite, y no solo en la antigüedad. Trump, en muchos sentidos, se parece a este tipo de líder, no por casualidad. Se proyectó a sí mismo como el hombre que arreglaría el mundo, volvería a poner a Estados Unidos en la cima, derrotaría a los enemigos invisibles, pero su lenguaje siempre estuvo imbuido de autoexaltación. Y esa es la trampa, porque cuando un hombre se pone por encima de Dios, aunque sea inconscientemente, se convierte en candidato a la confrontación. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Nabucodonosor tuvo que caer para aprender. Trump está pasando lentamente por este mismo proceso. La diferencia es que hoy todo sucede frente a las cámaras y el mundo entero mira. La pérdida de poder, la pérdida de apoyo, el silencio de los aliados, el cambio de rumbo de las naciones vecinas, todo esto es un recordatorio que los gigantes no son eternos, que ningún trono humano es inquebrantable y que cuando Dios decide actuar, nadie puede detenerlo. Este paralelo no es solo histórico, es profético. Y si estamos viendo caer a los gigantes, debemos preguntarnos, ¿quién será el próximo? Porque este ciclo no ha terminado. Esto apenas comienza. Si sientes que estamos viviendo los días de la caída de los gigantes, comenta, Nabucodonosor cayó y otros caerán, o escribir, Dios todavía derriba tronos, para mostraros que estáis atentos a los signos proféticos de estos tiempos. Mientras los líderes se reúnen en cumbres secretas, mientras las noticias intentan convencernos de que todo está bajo control, mientras las alianzas políticas se forman y se desmoronan entre bastidores, hay poder que se ignora por completo. Un poder que no depende de las urnas, ni de los votos, ni de estrategias militares. Un poder que nace en lo invisible, pero transforma lo visible. Un poder que cuando es activado por quienes creen, tiene la capacidad de revertir decretos, exponer secretos, frustrar los planes del maligno. Estoy hablando de oración. El problema es que el mundo moderno se ha burlado de la oración. Lo redujo a un hábito religioso sin repercusión. Transformó lo sagrado en rutina. Pero el cielo todavía responde a quienes oran con fe. La palabra de Dios es clara. La oración del justo es de gran efecto. Elías oró y el cielo se cerró. Así que volvió a orar y volvió a llover. Ana oró y de su vientre nació Samuel. Daniel oró 3 veces al día y enfrentó a reyes, leones e imperios sin doblegarse. La historia de las Escrituras es la historia de personas comunes y corrientes que cambiaron destinos enteros, no con armas, sino de rodillas en el suelo. Y hoy, más que nunca, se desprecia la oración. Mientras los políticos gritan, el pueblo de Dios permanece en silencio. Mientras las celebridades se vuelven virales con sus discursos, la iglesia a menudo está distraída, demasiado ocupada para gritar. Y por eso avanza el caos, porque la oración es la línea que mantiene erguida la justicia. Cuando se corta, la oscuridad avanza, no porque sean más fuertes, sino porque nadie se resiste. ¿Alguna vez has pensado en lo que pasaría si cada cristiano, en lugar de simplemente quejarse de la corrupción, comenzara a orar fervientemente por su nación?
Si en lugar de idolatrar a los candidatos, pusiéramos el nombre de Jesús por encima de todo nombre, incluido el político, el mundo espiritual se movería, los muros invisibles caerían, los líderes corruptos quedarían expuestos, las decisiones ocultas serían canceladas incluso antes de ser anunciadas. La oración no es una opción, es estrategia, es la guerra, es resistencia. Y estamos perdiendo esta guerra porque hemos olvidado cómo luchar. No es gritar en las redes sociales, está gritando en lugares secretos. El diablo no teme a los hashtags, pero tiembla ante un pueblo que se une en intercesión. Y si estamos viendo el mundo desmoronarse, es porque la iglesia se ha acomodado. Trump cayó, Sheinbaum se puso de pie, y las naciones se mueven como piezas en un tablero profético. Pero ¿quién ora por el discernimiento? ¿Quién clama para que prevalezcan los planes de Dios? Porque mientras muchos simplemente miran, otros escriben la historia de rodillas. Si entiendes el poder de la oración y sabes que estamos en un momento decisivo, escribe en los comentarios, Señor, enséñanos a orar, o me levantaré como intercesor. Veamos quién sigue espiritualmente despierto. Cuando se habla de profecías bíblicas, la mirada siempre se vuelve hacia Oriente Medio, Israel, Jerusalén. Y con razón, es el corazón de las Escrituras, pero existe una peligrosa tendencia a ignorar otros rincones del mundo, como si fueran solo un escenario y no parte de la trama. Y entre esos rincones, América Latina ha quedado olvidada, subestimado, pero tal vez a propósito. Porque el enemigo sabe, donde hay desprecio, hay distracción, y donde hay distracción, hay oportunidad de actuar, excepto que algo está pasando, algo grande, un despertar silencioso, y está empezando aquí mismo. México tomó una postura. Argentina está experimentando inestabilidad. Brasil oscila entre la fe y el caos. Colombia, Chile, Perú, todos enfrentan profundas rupturas, crisis espirituales y políticas. Y esto no es una coincidencia. Estamos ante un movimiento profético en el continente. América Latina se está convirtiendo en escenario de decisiones que afectan el equilibrio espiritual del mundo. Y esto ya estaba previsto, aunque de forma velada. Los antiguos profetas hablaban de islas lejanas, de naciones en los confines de la tierra. Eran referencias a personas aún desconocidas en ese momento, personas que serían llamadas en los últimos días, personas que no participaron en los grandes acontecimientos bíblicos del pasado, pero que estarían en el centro de la batalla final entre la luz y las tinieblas. Y aquí estamos. América Latina, un territorio marcado por la sangre, la fe y la resistencia, comienza a despertar a su papel. Y hay un detalle que no se puede ignorar, la fuerte presencia cristiana. Este continente es uno de los más evangelizados del mundo. Iglesias en cada esquina, avivamientos sucediendo en lugares olvidados, milagros, profecías, visiones. El Espíritu Santo se está moviendo, pero al mismo tiempo aumenta el caos político. La corrupción se intensifica, la división se extiende. Es el escenario clásico de una batalla espiritual. Luz contra oscuridad, verdad versus mentiras, Jesús contra el sistema. Sheinbaum se convirtió en un símbolo de este despertar. Representa lo nuevo, lo inesperado, y esto resuena en todo el continente. América Latina ya no es un actor secundario, está en el centro de la narrativa, y lo que suceda aquí podría acelerar o retrasar el cumplimiento de muchas palabras proféticas. Si crees que América Latina está llamada a algo más grande, escribe en los comentarios, «Despierta América Latina», o «Estamos en el centro del plan de Dios». Demostremos que este continente todavía tiene voz. Es fácil mirar los acontecimientos mundiales y ver solo caos, caída de presidentes, guerras acercándose, alianzas rotas, mercados colapsando. Pero detrás de todo esto hay un hilo invisible que mantiene unida la historia. Un hilo que solo puede ser percibido por quienes creen.
la soberanía de Dios, el poder absoluto de aquel que gobierna todos los reinos, incluso cuando los hombres intentan tomar el control. Nada escapa a su mirada. No se toma ninguna decisión sin su permiso, e incluso cuando el mal parece triunfar, Él está usando todas las cosas para cumplir su plan eterno. Fue así con Egipto, así fue con Roma, fue así con Hitler. Será diferente ahora. Cuando vemos a Trump confrontado por una nación improbable, es Dios mostrando que no depende de estrategias humanas. Cuando vemos líderes caer por decisiones que parecían pequeñas, es Dios revelando quién, de hecho, está a cargo. La geopolítica es el escenario, pero el director es el Señor. Él levanta reyes, derriba tronos, Él pone a las naciones en conflicto, no para destruirlas, sino para reposicionarlas, para alinear todo con lo profetizado. El Apocalipsis no se construirá de la noche a la mañana. Es el resultado de siglos de movimientos, y ahora estamos viendo los actos finales. Cada conflicto, cada decisión, cada ruptura, todo se encamina hacia un clímax. Y en esta trama no hay ninguna posibilidad, solo saludo. Puede que no lo entiendas ahora, pero mirarás hacia atrás y verás que todo era parte de eso. México, triunfo, América Latina, la Iglesia, las naciones, todo encajando, todo bajo la atenta mirada del Dios que nunca perdió el control. Si confías en que Dios tiene el control de todo, comenta, el Señor reina sobre las naciones, o Dios gobierna incluso en el caos. Tu fe puede ser la luz que otros necesitan ver ahora mismo. Hay una guerra en marcha, pero ella no aparece en los titulares. No está en las imágenes que circulan en las noticias. No hay disparos, tanques ni explosiones. Es una guerra invisible y silenciosa, pero mucho más peligrosa que cualquier conflicto entre naciones. Es la guerra entre el espíritu y la carne, entre la vanidad de los hombres y la justicia del cielo. Y esta batalla se intensifica cada vez que un líder se exalta, cada vez que un pueblo abandona la verdad, cada vez que el orgullo reemplaza a la reverencia. Trump no fue el primero, ni será el último, en perderse en este campo de batalla. Cuando la vanidad entra en el corazón de un hombre, lo ciega. Y la idolatría, incluso disfrazada de patriotismo, se convierte en un altar donde el pueblo deposita su esperanza y su destrucción. La palabra es clara: maldito el hombre que confía en el hombre. Pero aún así, seguimos construyendo ídolos políticos, religiosos y mediáticos. Y como ocurre con todo altar pagano, el precio es siempre el mismo. Se sacrifica la verdad. En este momento se libra una lucha entre el poder detrás de escena y los designios de Dios. Los hombres planean, conspiran, ellos manipulan, crean narrativas, hacen héroes. Pero el cielo observa y pesa cada corazón, porque la justicia de Dios no falla. Puede que sea tarde a los ojos humanos, pero nunca llega fuera de tiempo. Cuando Él decide actuar, no hay imperio, nombre o ideología que pueda resistir. Él derriba a los soberbios, Él exalta a los humildes, Él hace caer a quienes se creen inalcanzables. La guerra invisible está en marcha, y no tiene sentido esconderse detrás de bonitos discursos o alianzas estratégicas. Lo que cuenta ahora es el alineamiento con la verdad. Y la verdad, en los últimos tiempos, se ha convertido en un bien escaso. Trump perdió su fuerza porque olvidó quién es el verdadero rey. Otros líderes caerán por la misma razón, porque esta guerra no es entre naciones, es entre reinos, y solo uno prevalecerá. ¿Sientes que estamos en el apogeo de esta batalla espiritual? Comenta con la frase, la guerra es invisible, pero real, o escribir que prevalezca la justicia de Dios, si estáis discerniendo los signos de esta lucha silenciosa que continúa. Durante el mandato de Trump, Israel estuvo en el centro de muchas decisiones. El traslado de la embajada estadounidense a Jerusalén fue aclamado por muchos como un paso profético. Los evangélicos de todo el mundo vieron allí el cumplimiento de las promesas bíblicas, una alianza entre Estados Unidos e Israel que parecía imbatible.
Trump fue llamado por algunos el Ciro moderno, aquel que, aun sin ser judío, actuó a favor del pueblo de Dios. Pero, ¿fue eso realmente todo? ¿O estábamos todos guiados por una narrativa cuidadosamente construida? El problema de los símbolos políticos es que son frágiles, y cuando la base es el orgullo, tarde o temprano cede. Puede que Trump haya tomado decisiones favorables a Israel, pero su corazón nunca se entregó por completo al propósito divino. Su gobierno estuvo lleno de contradicciones, de alianzas oscuras, de intereses que iban mucho más allá de la fe. Y ahora, con su imagen en declive y su influencia cuestionada incluso por aliados históricos, la pregunta sigue siendo, ¿qué significó todo esto realmente? Israel es el reloj profético de Dios, y todo lo que sucede alrededor de esta nación tiene un impacto global, pero confiar en que la protección de Israel provendría de Trump o de cualquier otro líder humano siempre fue un error. Dios es el guardián de Israel. No duerme la siesta. Él cumple sus promesas con o sin la ayuda de los presidentes. Y quizás lo que estamos viendo ahora es exactamente eso. Dios quitando a los falsos protectores, desenmascarando a los héroes fabricados para que quede claro que la gloria le pertenece solo a Él. Trump, que alguna vez fue visto como un defensor de Israel, ahora enfrenta un silencio incómodo, incluso por parte de quienes lo apoyaron por ese motivo. La conexión espiritual que alguna vez pareció tan fuerte, ahora se desvanece. Y esto muestra algo importante. La profecía nunca depende de los hombres. Se cumple con o sin ellos. Si Dios quiere usar un presidente, lo hará. Pero si este presidente empieza a entusiasmarse, será destituido como cualquier otro. Porque en el plan divino nadie es insustituible. ¿Ha reflexionado alguna vez sobre esta relación entre Trump, Israel y la profecía? Comenta con «Israel pertenece al Señor» o escribir «La profecía es más grande que los políticos» si entiendes que el cumplimiento de los planes de Dios no depende de la fuerza de ningún hombre. Ya no es necesario ser un estudioso de las Escrituras para darse cuenta de que algo anda mal en el mundo. Lo que era estable se está derrumbando. Lo que era predecible se convirtió en caos, guerras, crisis económicas, escándalos, cambio climático, aumento de la violencia, persecución de la fe. Las señales están por todas partes, y sin embargo, muchos insisten en vivir como si nada, como si todo esto fuera una fase más, otra crisis que pronto pasará. Pero, ¿y si no lo es? ¿Qué pasa si de hecho nos estamos acercando al cumplimiento de profecías que fueron declaradas hace milenios? ¿Qué pasaría si los terremotos políticos no fueran solo colapsos gubernamentales, sino los temblores que Jesús predijo? Habrá rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino. Todo esto está sucediendo ahora, y no se puede negar. El problema es que los errores también han aumentado. Nunca ha sido tan difícil distinguir lo que es verdad. La noticia miente, las plataformas manipulan, los líderes se contradicen, la gente está confundida, y eso es exactamente lo que quiere el enemigo. Distracción, división y miedo, porque un pueblo distraído no ora. Un pueblo dividido no discierne, un pueblo temeroso se rinde ante cualquier voz que parezca tener poder. Y es en este escenario donde debemos estar atentos, porque las señales no sirven solo para observar, deben reaccionar, para posicionarnos, para alinearnos con el cielo. Trump fue una señal, Sheinbaum es otra, México, Israel, Estados Unidos. Todos ellos son parte de un complot que apunta a un resultado inevitable. El tiempo se acaba, y quien tiene oídos necesita oír. ¿Estás viendo estas señales? Entonces escribe en los comentarios, «Estoy viendo las señales», o «Nada de esto es una coincidencia». Identifiquemos juntos quién está despierto y quién aún necesita despertar. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu interior ha sido tocado.
Este viaje que hicimos juntos no fue solo un análisis de la política o la geopolítica. Fue, sobre todo, una convocatoria espiritual, una revelación, un intento de abrir los ojos a lo que sucede detrás del velo de este mundo. Por eso ahora queremos saber de usted, ¿cómo llegó este mensaje a tu corazón? ¿Qué te reveló el Espíritu Santo mientras observabas? Deja tu comentario abajo con la frase, sentí la voz de Dios en este video. Esta frase, sencilla pero poderosa, es una declaración de fe y también un testimonio. Porque cuando comentas, estás diciendo, estoy despierto, estoy discerniendo, estoy escuchando. Y más que eso, estás ayudando a que este mensaje llegue a otros corazones que también necesitan despertar. Si esta palabra te edificó, haz clic en me gusta ahora mismo. Este pequeño gesto fortalece esta misión, permite que el algoritmo haga llegar este vídeo a más personas y te convierte en parte activa de este trabajo. Está despejado. Suscríbete al canal. No como alguien que simplemente consume contenido, sino como alguien que es parte de una comunidad profética que se está planteando en los últimos tiempos para comprender, orar y resistir. Aquí no solo informamos, despertamos. Activa la campana, porque en los próximos videos seguiremos revelando señales que están siendo ignoradas, verdades ocultas en las Escrituras y conexiones espirituales con acontecimientos de nuestro tiempo. Y hay que estar preparado para lo que viene. Y ahora, antes de partir, haz clic en el siguiente vídeo que ya está aquí en la pantalla final. La revelación continúa. La siguiente parte de este mensaje puede ser exactamente lo que Dios quiere hablarte hoy. Que el Señor los bendiga poderosamente, que Él abra vuestros ojos espirituales, que os fortalezca, os despierte y os mantenga firmes, porque los días son malos, pero la victoria es de quien persevera. Hasta el próximo vídeo. Y recuerda, no estamos aquí por casualidad, estamos aquí con un propósito.